porque vamos a hablar de actualidad, de cultura, de música y también de salud, que nos hace falta. En primer lugar, estará con nosotros Benito Pascual. Es el organizador y coordinador del primer festival de poesía que se va a celebrar aquí en Zamora capital, Poetiza. Se va a llevar a cabo del 12 al 16 de mayo y va a haber muchísimos encuentros, no solo de poetas nacionales o zamoranos, sino también de poetas portugueses. En tan solo unos instantes conoceremos todos los detalles y desgranaremos el programa al completo. Pero además, como les decía, también vamos a hablar de salud bucodental relacionada con la diabetes. Al Ser Dental nos acompañará esta tarde para contarnos y darnos todos esos consejos y también para ver cómo nos tenemos que cuidar la boca esas personas que sean diabéticas. Y también nos acercaremos hasta Bismédica porque una neuróloga nos explicará cuáles son muchos de los motivos por los que en determinados momentos nos duele la cabeza, pero también nos dará algunas soluciones inmediatas y algunos consejos que ya les voy avanzando, tienen que anotar en una libreta, así que prepárenla en alguna publicidad porque les va a hacer falta para también saber cómo sobrellevar esos dolores de cabeza. Y por último nos acercaremos a la música que nos encanta en 8 Magazine y para ponerle ritmo a esta tarde de miércoles estará en este plató Fito Garmendia. El guitarrista de Rulo y la Contrabanda se lanza en solitario y va a sacar un nuevo disco, su primero, en tan solo unos meses, en septiembre, pero quiere darnos pequeñas píldoras. Ya anunció un primer single y hoy aquí en 8 Magazine nos enseñará y mostrará ese segundo single, Dónde van, que ha sido rodado además ese videoclip aquí en los rincones mágicos de Zamora capital. En unos instantes estará con nosotros para contarnos cómo ha sido, por qué ha venido aquí a Zamora y también para que lo escuchemos en primicia. Como ven, un programa muy variado que no me enrollo más y comenzamos ya porque son ahora mismo las 4:02 de la tarde y lo hacemos con deporte porque así nos lleva la cabecera de la actualidad municipal que entra ya. Y es que llega la segunda edición del torneo benéfico de tenis a favor de Azaica Zamora. Se disputará del 14 al 29 de mayo en las pistas municipales y será todo un homenaje a Javier Pérez, un gran amante del mundo del tenis. Todo lo recaudado irá destinado a la asociación para continuar investigando en esta enfermedad. La cuota será de 16 euros para general, jugadores de clubes tendrán un coste de 14 euros y dobles 16 euros por pareja. Dicen es una forma de fomentar el deporte y la salud, además de inculcar la pasión por el tenis. Entre el 14 y el 29 de mayo. Nos parece que transmite muy bien uno de los objetivos que nosotros tenemos y es el objetivo de unir ejercicio físico y salud como prevención y también como apoyo. Cuanto más enganche un deporte, al final más fácil es que los hábitos saludables se aprendan desde los más pequeños a cuidarse y esto pues nos ayuda a que se enganchen un poquito más porque ya hemos conseguido con toda la gente pues que cada participante vaya a tener un detallito, van a tener todos los partidos fase de consolación, todos los torneos, con lo cual muchas veces la gente tiene mucho miedo a afrontar la competición. Y en este evento, entre que se le da la posibilidad de que al menos juegas 2 partidos si pierdes tu primera ronda. Una actividad solidaria, benéfica, desde aquí nos sumamos y les damos todo nuestro apoyo, así que ya lo saben, si quieren conocer el mundo del tenis y también poner su pequeño granito de arena a la asociación Azaica, entérense de toda la información de este torneo benéfico de tenis que se va a celebrar a partir del 14 de mayo. Y continuamos hablando de solidaridad y es que la Hermandad de Donantes de Sangre pone en marcha ya sus colectas para el mes de mayo y junio. Os damos las primeras citas. El pistoletazo de salida será el próximo 30 de mayo en jornada de 4 a 9 en el parking del pabellón de Morales del Vino, para continuar al día siguiente en el Centro de Salud de Benavente de 4:30 a 8:30 de la tarde. Una forma, aseguran desde la Hermandad, de donar sangre que lleva muy poquito tiempo pero que salva muchas vidas.
Pues estén muy pendientes también de esas citas para donar sangre, porque ya lo saben, donar sangre salva vidas, como nos contaba hace tan solo unas semanas en este mismo plató esa nueva presidenta de la hermandad. Y continuamos con muchísimos más temas, sobre todo de actualidad, porque el precio medio del alquiler en Zamora capital es de unos 400 euros al mes, aunque aquí, señalan los expertos, hay muy poca cultura de alquiler y por eso en Zamora hay pocos pisos que se destinen a este fin. Pocas personas son las que optan por esta opción. El mercado del alquiler en Zamora es muy estático. Hay pocos pisos en alquiler y pocos de ellos en buenas condiciones. Bueno, nosotros la verdad es que el mercado de alquiler en Zamora es muy estable, muy estático, mejor dicho. Hay muy poco piso de alquiler, muy pocos pisos de esos están en un estado bueno o aceptable y no evoluciona demasiado. No hay cultura en Zamora de alquiler, tampoco hay mucha gente que demande alquiler, casi todo el mundo demanda compra. Puede ser porque en Zamora no hay tradición o porque realmente echas un vistazo tanto en las inmobiliarias como en las páginas web y en realidad no aparece un piso de alquiler en el que tú te meterías. La media de precios si uno quiere alquilar un piso en Zamora es de 400 euros, aunque siempre depende del estado y del tamaño. Bueno, pues realmente 400 euros es la media real en Zamora. Hay muy poca fluctuación entre un piso pequeño y un piso grande. Aquí un piso pequeño bueno, normal, en el que se metería una persona a vivir, de una habitación puede estar entre los 350 y los 360 euros. Pero es que uno de 3 habitaciones grande pues puede llegar a los 500, 550. La fluctuación es muy pequeña y es porque hay muy poca oferta de pisos. El perfil de persona que quiere alquilar en Zamora es un funcionario que ha sido trasladado a la ciudad, que no tiene intención de quedarse en la vivienda a largo plazo. Normalmente gente que viene a Zamora trasladada por motivos de trabajo, e inicialmente antes de comprar pues quieren probar y buscan un piso de alquiler. Normalmente es gente que viene de paso. No existe un gran mercado del inquilino que viene con su vida, con sus muebles, para desembarcar en Zamora una larga temporada. No existe. Vienen muchos temporeros del hospital, profesores, gente esporádica, no es habitual. Y cuando hay algún funcionario que vienen trasladados, normalmente vienen con la esperanza de irse otra vez. No tenemos gente fiel que vengan a vivir a Zamora, o no lo detectamos nosotros. La mayoría de las veces es gente que viene sola, vienen buscando una vivienda, un apartamento, una habitación, 2 habitaciones, por si necesitan un despacho, pero no más allá. Suele ser una persona sola más que una familia y por eso se suelen alquilar mejor los apartamentos de 1 o 2 dormitorios. Y continuamos hablando de edificios, pero en este caso de uno de los edificios más emblemáticos de Zamora. Después de años paralizado, es cuestión de semanas que comiencen sus obras de rehabilitación. Les hablamos del edificio García Casado, que será restaurado y ya está a la venta. De 12 viviendas que dispone, 7 ya se han vendido. Este edificio, situado en pleno corazón de Zamora, fue construido en los años 50 del pasado siglo. Viviendas en sus plantas superiores y un comercio textil tradicional en la planta baja hicieron de él toda una referencia. Con el paso de las décadas se cerró y sus herederos tardaron años en ponerse de acuerdo para su venta. Finalmente se vendió por algo más de 2,5 millones de euros. Tras los procesos pertinentes, ahora se espera que comiencen las obras de rehabilitación previsiblemente a finales de este mes. Si todo es normal, en principio finales de este mes de mayo. Unas obras que se realizarán en las zonas comunes. Los interiores de los pisos los tiene que reformar cada comprador individualmente. Solo lo que es el cascarón o la parte común del edificio. Fachadas, portal, escaleras, ascensor nuevo, cubiertas, bajantes, tejado, pero luego el interior de las viviendas cada uno tiene que arreglar la suya. En este edificio hay 12 viviendas y un local comercial de 400 metros cuadrados más sótano, que se ha alquilado a la empresa Lehop. La verdad es que ha despertado mucho interés desde el principio. De hecho, algunas de las viviendas, de las 7 viviendas que hay vendidas de 12, algunas se han vendido desde el principio, hace más de 2 años,
y de forma instantánea. Los precios de las viviendas varían según el tamaño desde 168.000 euros, una vivienda de 68 metros cuadrados, a 390.000, otra de 250 metros cuadrados. Un edificio emblemático que en breve volverá a recuperar su antiguo ritmo de vida. Una importante noticia también, conocer que ese edificio García Casado va a comenzar las obras de rehabilitación en solo unas semanas. Y continuamos y ahora les hablamos de cultura, porque con motivo del Día Internacional de los Museos, que se celebrará el próximo 18 de mayo, el Museo de Zamora y el Museo Etnográfico han preparado una serie de actividades para que todos los zamoranos puedan disfrutar. Esas actividades comenzarán ya este fin de semana. Bajo el lema El poder de los museos, el objetivo no es otro que acercar los museos a todos los zamoranos y también a los visitantes que se acerquen en estos días por allí. Actividades que se retoman tras 2 años de pandemia y con las que se pretende volver a la normalidad y recuperar las cifras de visitantes prepandemia. Y parece que los datos así lo están confirmando, con 3.584 visitas recibidas entre el Museo de Zamora y el Etnográfico hasta el 30 de abril, acercándose ya a las medias de un 2019 que cerró con 13.764. En este sentido, las actividades organizadas con motivo del Día de los Museos arranca este sábado 14 con una actividad que se enmarca además dentro de Poetiza, con la acción poética de Julio Fer y Rosa Encinas en el Salón de Actos del Museo de Zamora. Esa misma noche, la Noche de los Museos, se continuará con pues esa apertura que sea ya tradicional para todos hasta la medianoche y con las primeras visitas temáticas. Estas visitas guiadas estarán adaptadas al lema de este año, que ya les he comentado, y se repetirán a lo largo de toda la semana con una entrada gratuita para todo el que desee disfrutar de ellas. Las visitas finalizarán en el almacén visitable de Santa Lucía y algunos de los días también con la actuación musical de microflamenco de Carmen Esteban, que pone la voz, y Sergio Portales con la guitarra. Actividades que en esta edición además tienen una importante novedad. Parte de la colección se muestra en su lugar de origen, que es el Consejo Consultivo. Este año hay algunas visitas que van a desarrollarse con esas colecciones que están concretamente donde se encontraron, que es el Consejo Consultivo de Castilla y León, para el martes y viernes por la tarde y jueves por la mañana. También se van a incorporar a esta semana de Día Internacional de los Museos. El sábado 21 de mayo se ofrecerá una visita adaptada al público infantil. Jornadas con las que acercarse en primera persona a gran parte de nuestro patrimonio y nuestra historia. Actividades, como han visto, para todos los gustos y también para todos los públicos, así que vayan ya decidiendo a qué actividad van a acudir para celebrar y conmemorar ese Día de los Museos que se celebra el próximo 18 de mayo. Hacemos una pequeña pausa por publicidad y enseguida volvemos para ya meternos de lleno con nuestros primeros invitados. Ya estamos de vuelta en esta tarde de miércoles y tenemos con nosotros al primer invitado de la tarde. Son ahora mismo las 4:19 y ya está con nosotros Benito Pascual. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Alba, muy bien. Encantado de estar aquí en la 8, por supuesto. Organizador y coordinador del primer Festival de Poesía en Zamora, Poetiza. Se dice pronto, me imagino que ya ha empezado, hablaremos de ello, pero mañana empieza lo gordo. Sí, sí. A desarrollar todo el programa. ¿Hay nervios? Bueno, los nervios normales antes de entrar en escena, pero sobre todo muy ilusionados y muy contentos de poder ofrecer, en este caso a la ciudad de Zamora, pues el primer festival poético de Zamora, claro. Hacía falta, porque yo creo que es verdad que el género de la poesía es un tema como, no muy tabú, pero sí que es un tema que da, y un género que da bastante miedo, ¿no? Cierto temor. Sí. Pero al final, actividades como estas nos acercan a él, ¿no? Para conocerlo también. Exacto. Tienes razón, porque si se preguntase a la gente, incluso a los lectores habituales, la poesía es un género que tiene, digamos, un poco la idea de ser inaccesible, ciertamente hermético,
pero nada más allá de la realidad, porque las modalidades de poesía son muchas y de hecho Poetiza intenta mostrar todas esas facetas que la poesía tiene y que de alguna manera nos dicen que la poesía está mucho más cerca de lo que parece. Y poesía para todos los gustos y todas las edades, ¿no? Por Como las supuesto. actividades que vamos a poder ver estos días. Sí, cuando diseñamos el programa teníamos claro que teníamos la obligación de abordar, de ofrecer a todos los públicos, desde el público infantil hasta los más mayores, y sobre todo, pues eso, dar la oportunidad de hacer que la gente se acercase. Y otra cosa que es muy importante y que hemos tenido mucho cuidado es el espacio escénico. Hablaba esta mañana con unos compañeros tuyos de que se ha cuidado mucho los escenarios, ¿no? el espacio donde se desarrolla la poesía. Y en ese sentido Zamora pues, es un privilegio porque casi que hemos tenido que descartar muchos espacios que nos apetecía, pero que no podíamos, ¿no? Al final van a ser momentos mágicos y únicos, ¿no? Ver esos recitales de poesía, por ejemplo, en determinados puntos de la ciudad, como puede ser el Mirador del Troncoso, por decir uno, que van a ser maravillosos para que todo el público pueda disfrutar, ¿no? Claro. Combinamos espacios abiertos, plazas, por ejemplo la Plaza de Viriato, que digamos que es un poco el centro neurálgico, donde se va a montar una instalación a cargo del grupo Baichimo. Va a ser muy especial, es un bosque poético, no digo más, pero bueno, lo dejo caer ahí, una preciosidad, hasta, como tú bien decías, el Troncoso, que también es emblemático, porque bueno, pues es un espacio también muy bonito. Las aceñas de Cabañales, por ejemplo, al lado del río, donde se va a hacer un recital poético, y después ya pues recintos cerrados, pues como la Plaza de la Catedral, se me olvidaba también. Allí va a tener lugar un mapping, una proyección sobre poesía visual, y otros espacios, pues desde la Alhóndiga hasta las bibliotecas, el Museo de Zamora, el Etnográfico, la antigua Diputación, la Encarnación, etc. Al final no solo se trata de esos recitales, sino que también como que coge más artes escénicas, ¿no? Porque hablabas de esa proyección, también de teatro, música, va a haber un poco, yo creo, todo, ¿no? Una vorágine del mundo del arte y de la cultura. Sí, la música es indudable que está muy conectada con la poesía, pero también tenemos la fotografía, con la poesía visual, en fin, las performances. La poesía escénica, por ejemplo, ya tuvimos la oportunidad de disfrutar de la poesía escénica de Dani Orbiz y de Ualá, una mezcla de teatro, poesía, absolutamente fascinante, que engancha, que es muy atractiva, ¿no? En la línea que comentábamos al principio, de que la poesía no es solamente recital poético, sino que bueno, pues tiene un montón de facetas que hay que descubrir. Decíamos que mañana empieza lo gordo, todo el programa ese de actividades, pero ya este sábado, creo que tuvimos la primera, ¿no? Sí, sí, fue fantástico. Yo decía en la presentación que no podía haber mejor apertura que contar con, en este caso, Dani Orbiz, campeón mundial de Slam Poetry, una de las modalidades más bonitas, y con Ualá. El público entregadísimo, un portento, son unos talentos, hacen, ya te digo, una mezcla de poesía, de spoken word, que es como una especie de recital teatral, digamos, y la verdad es que sorprendió. Yo sabía que iba a sorprender, y hablando con muchos compañeros y gente que se acercó después, me decía, pues tienes razón, es una maravilla, y la verdad es que, vamos, yo creo que ha sido un punto muy bonito de empezar. Al final esa forma tan creativa, ¿no? de la poesía también puede enganchar al público y ser una llamada de atención para que acudan, ¿no? Sí, sí, yo creo que la pandemia, si ha servido para algo, ha sido precisamente para buscar a través de la lectura, que era muy accesible, ¿no? Todo el mundo pues accede a los libros electrónicos, internet, etcétera. Y la poesía yo creo que también ha tenido su punto de encuentro con uno mismo. Y yo decía también que la poesía tiene algo especial en el sentido de búsqueda de uno mismo,
de búsqueda de la belleza, como cualquier arte, pero la poesía tiene esa rara habilidad de encontrar tu propio universo pues a través de la palabra, en este caso, ¿no? Que no es fácil, ¿eh? No. Por ejemplo, ayer hablando con uno de los participantes, con Carmelo Iribarren, decía que, y es verdad, que muchos adolescentes, jóvenes, se han enganchado por cantautores, músicos que estaban de moda, que después han escrito libros y han accedido al mundo de la poesía. Que bueno, pues es una manera de entrar como otra cualquiera, tan estupenda como puede ser pues, leer un libro clásico o lo que sea. Lo importante es que la gente acceda a la poesía, que lea poesía, que se interese por, bueno, pues un poco por ese género, y en eso estamos. Poetiza no deja de ser eso, intentar acercar el mundo de la poesía a la gente. Eso que dices me recuerda a hace unas semanas estuvieron aquí dos niñas de dos colegios de Zamora que habían ganado un concurso de poesía y una de ellas decía eso mismo: yo nunca pensé que pudiese pensamientos que tenía en mi cabeza describirlos y mostrárselos a todo el mundo a través de palabras y poesía. Claro. Y yo creo que al final es acercarse a ese mundo, no tenerle ese miedo o ese temor que, como tú decías antes, puede ser la poesía inaccesible, porque yo lo que creo es que hay mucho desconocimiento, ¿no? Claro, si tú preguntas a esa gente, mucha gente identifica la poesía con la rima y nada más lejos de la realidad. Los que ya tenemos una cierta edad, pues cuando leíamos en el colegio, pues nos aprendíamos de memoria ciertas retahílas o ciertos poemas que, bueno, forman parte del género, pero no solamente se queda ahí. Y muchas veces la poesía pues tiene que ver no solamente con la estructura rítmica, que es cierto, pero un poema tiene en sí mismo una estructura sin que tenga que ser rimado. Y eso te lo da pues, el haber leído, el acercarte de otra manera a la poesía, como es este caso, y descubrir que la poesía son muchas cosas, que no solo se queda en lo que decíamos, en una estrofa, en algo rimado, en un verso con una estructura rítmica determinada, sino que es mucho más que eso. Tenemos, Benito, 4 días importantes por delante. Desgránanos un poquito cómo van a ser estos días, porque no solo vamos a tener a poetas importantes de nivel nacional, zamoranos también, sino también portugueses. Claro. Mira, por ejemplo, mañana empezamos la jornada por la tarde con la conversación poética de dos poetas vecinos portugueses, João Gasteiro y Teresa Almeida, que van a conversar sobre su obra y sobre la poesía portuguesa. Va a ser una delicia en la Fundación. Y después tendríamos a Carmelo Iribarren, como te comentaba antes, pues quizá uno de los poetas más leídos en la actualidad, un poeta muy cercano, con una poesía muy accesible, pero muy intimista, muy cercana, que merece la pena, desde luego. Yo conozco muchos adeptos a la poesía de Carmelo, ha ayudado mucho a esto que estábamos diciendo, de acercar la poesía a la gente, y de verdad que la gente que no le conozca, que se acerque a la Alhóndiga, porque va a descubrir un poeta con mayúsculas. Y también tendremos, al día siguiente, tendremos una lectura poética a orillas del río Duero. Hemos elaborado, el equipo de Poetiza, un libro, una selección de poemas a lo largo de la historia de la literatura, poetas no solamente zamoranos, Claudio Rodríguez, etcétera, etcétera, sino de toda la literatura española, castellana y portuguesa. Vendrán a esa lectura poética también poetas portugueses, a los que hemos invitado y han accedido amablemente. Va a haber 30 personas de la cultura zamorana, también de los medios de comunicación, artistas, y bueno, yo creo que es una actividad participativa muy bonita, que yo creo que va a estar genial. Y a posteriori, después de esto, tendremos en la Fundación a Marilia, una poeta portuguesa que viene con un cuarteto de cuerda, mezcla poesía con música en este caso, y ya al día siguiente, estaríamos hablando del sábado, pues ya tenemos ahí un montón de actividades para niños. Empezamos en la biblioteca con Margarita del Mazo,
que es una de las grandes de la poesía española, contadora de cuentos, bueno, es una personalidad importante. Y ahí tendremos Versos que anidan, que es una instalación hecha por Baichimo, que te comentaba antes. Estará Asier Larraechea en el etnográfico, Julio Fer en el Museo de Zamora, nuestro compañero Julio Aguaras, en una actividad también muy interesante, que es enología poética, que mezcla el vino con la poesía en este caso. Y ya por la tarde pues contaremos con Maribel Andrés, con Alba Flores. Te lo estoy diciendo de memoria porque como son tantas es que son cosas... muchísimos, no sé ni cómo te acuerdas. Claro, pasaremos después al recital de música en el Troncoso, con Luis Ramos, con Fernando Maés, con Lucía Gonzalo, bueno, y ya finalizaremos con en la poesía visual, el mapping que se realizará en la Plaza de la Catedral. Eso el sábado, y ya el domingo pasamos a una visita, una ruta literaria, ruta poética a través de Zamora, Zamora al casco antiguo fundamentalmente. Nos visitará después ya por la tarde una poeta también muy interesante. Bueno, se me olvidan cosas, pero básicamente es eso. Un pasacalles musical a través por Suricato Morse, y tendremos a Tomás Sánchez Santiago, tendremos a Natalia Carvajosa y a Juanma Tobal en la Encarnación, con una especie de conversación, recital poético denominado Palabras Cruzadas, que será una auténtica maravilla. Y bueno, Aurora Luque, se me olvidaba también, nos visitará, una de las grandes de la poesía contemporánea española, y el Slam Poetry, que acabamos con otra versión, es la segunda, porque hicimos una anteriormente al festival, y a cargo de Slam Valladolid, y ahí acabaremos el festival, si podemos, porque yo no sé si llegaremos, ¿eh? Son muchísimas actividades, sí, que sí que es verdad que todos los zamoranos interesados pueden ver en una página web, ¿no? Sí. También, para que vayan, yo creo, anotando Exacto. a lo que quieren ir, y si pueden ir a todo, muchísimo mejor, ¿no? Poetiza ORG, ahí está todas las actividades detalladas, el programa, se puede descargar el programa, y bueno, pues yo creo que es una oportunidad única. Va a ser el primer festival, pero desde luego vamos a poetizar Zamora, o lo vamos a intentar desde luego, y estoy convencido que mucha gente que acceda por primera vez a la poesía, pues va a descubrir un universo espectacular, llamativo, atractivo, y que engancha. La poesía engancha, ¿eh? Ese es el objetivo que decíamos Exacto. al principio, ¿no? Acercar la poesía a los zamoranos. Exacto. Yo creo que ese es el objetivo, y estoy convencido que lo vamos a conseguir. Zamora es una ciudad poética por excelencia, no solamente por los autores, sino también por el propio escenario arquitectónico, urbano que tiene la ciudad, el río. El río es el hilo conductor, pues, que ha sido fuente de inspiración, que lo sigue siendo, y que de alguna manera nos une. Todos los zamoranos tenemos una vinculación especial al río Duero. Yo al menos, porque nací en la Cuesta del Pizarro, frente al río, siempre lo digo, y bueno, pues yo creo que el río también poetiza, el río envuelve, el río es, como te decía, un escenario pues maravilloso, ¿no? Por lo que nos cuentas, yo creo que son diferentes actividades en que todas tienen el punto común, que es la poesía, pero yo creo que al abarcar tantas temáticas como la música, el teatro, es que es inevitable no acudir a ninguna. Claro. Sí que es cierto que Zamora no es una ciudad acostumbrada a festivales, ya empieza a serlo. Convivimos en este caso con el Festival de Títeres y Marionetas, que ya tiene una larga, extensa, bueno, andadura, y que yo creo que es importante pues que Zamora se envuelva pues de títeres, se envuelva de poesía, que haya, bueno, pues, y por otra parte también contribuir a que Zamora sea una ciudad eminentemente cultural, que ofrezca actividades, como es el caso, porque eso va a hacer que venga gente. De hecho, pues yo sé que de Portugal va a venir gente, aparte de los que te he mencionado, pues va a venir gente allegada, de la universidad también van a venir, de ciudades limítrofes, pues también va a venir gente,
con lo cual contribuimos a que Zamora pues se vaya llenando y sobre todo a darle un poco el nombre a nuestra ciudad, que se empiece a hablar de música, de poesía, de arte en general, ¿no? Claro, que la cultura, por ejemplo, sea un punto referente Claro. cuando digamos la palabra Zamora también, Claro. ¿no? Que la cultura sale a la calle en esta ocasión. Por ejemplo, el caso de la música es un ejemplo palpable, es decir, si tuviésemos que decir que Zamora es una ciudad musical, pues lo es por los grupos que hay. En una ciudad tan pequeñita pues hay muchísimos grupos de muchísima calidad, igual que hay muchos poetas y muy buenos poetas. Claro que sí. Benito, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros este ratito, en esta tarde de miércoles, por desgranarnos todas las actividades y que este primer Festival de Poesía en Zamora sea todo un éxito y que vaya mucho más. Si después de 4 tenemos que pasar a 5 o 6 días, pues el año que viene dispuestos Bueno, estamos. vamos a disfrutar de esto y animar a todo el mundo, a toda la gente de Zamora y bueno, pues que hay que poetizar Zamora, como decía antes. Qué bonita esa frase. Muchísimas gracias. A ti, Benito. Alba, muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos con muchos más temas todavía que tenemos que contarles. Ya estamos de vuelta después de esta breve pausa publicitaria y ya lo saben, en directo son ahora mismo las 5 menos 20 pasadas de la tarde, fuera sigue haciendo calor, así que qué mejor plan para disfrutar con nosotros de esta tarde que estar en casa fresquitos, sin pasar calor, con una botella de agua al lado fresquita y disfrutar de todos los consejos que les vamos a dar a continuación, porque ya está con nosotros para compartir los próximos minutos Carlos Álvarez de Alser Dental. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por aceptar, por compartir este rato con nosotros y por hablar de esa campaña de salud oral y diabetes promovida por el Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española, que comenzó el 9 de mayo y va a extenderse, creo, hasta el 5 de junio, ¿no? Eso es, sí. Durante todo este mes vamos a hacer especial hincapié en todos estos pacientes que tienen diabetes, bien diagnosticada o no, intentar cribar en clínica cuántos hay y poder al máximo darles la mejor atención bucosanitaria. Hay muchos pacientes con esta combinación con diabetes que acuden para también saber los consejos que les podéis dar para cuidarse. De norma general, no. Es cuando nosotros detectamos que es diabético, le explicamos todas las causas orales o posibles patologías asociadas que puede tener. Raro es el que le diagnostican de diabetes y viene directamente al dentista para preocuparse. Entonces eso lo solemos hacer más en clínica. Cuando ya hacemos la historia clínica y detectamos que es diabético, es cuando empezamos a explicarle en profundidad qué pautas a mayores debe de seguir. Todos conocemos lo que es un paciente diabético, pero a grandes rasgos, para profundizar y sobre todo en el tema bucodental, ¿qué es la diabetes? Bueno, en general un paciente diabético es un paciente que sufre un trastorno en el metabolismo de la glucosa, tiene los índices de glucosa más altos, es hiperglucémico. A veces viene asociado, en mayor o menor medida, también al metabolismo de las grasas, de los hidratos de carbono y de las proteínas, con lo cual su metabolismo funciona de una manera un poco diferente y hace que tengamos patologías mayores, porque entre una de las cosas que más afectan la boca es que hay un mayor índice de mediadores inflamatorios, con lo cual hay más inflamaciones y más infecciones a nivel general y por supuesto a nivel bucal. Para hacernos una idea además de la cantidad de población que tiene diabetes, en los años 80 había una media de un 4,7% de diabéticos, en 2019, justo antes de la pandemia, ya estábamos en 9% de la población, o sea, casi el doble en 20 años, y la Organización Mundial de la Salud prevé que en 2030 sea un 10% de la población. O sea, que es un número muy significativo de pacientes que tienen la enfermedad diagnosticada. Vamos a contar que tiene que haber un montón más que no estén todavía diagnosticados, con lo cual ese número sería mayor. Se dice pronto, ¿eh? Casi el doble de pacientes en 20 años. Seguramente se ha achacado, ahí no tengo datos específicos, pero seguramente pues que el cambio de dieta, trabajos más sedentarios de los que había antes, porque son de los factores primeros que a un diabético se le dice control de dieta y hacer ejercicio, justo lo que nos va llevando a la evolución, que cada vez hacemos peor o menos.
Al final también yo creo que es el día a día y de cómo muchas veces, y se hablaba de que a raíz de la pandemia también la obesidad infantil había aumentado. Yo creo que también es lo que tú dices, el ritmo de vida, el azúcar que sigue presente en nuestras vidas, ¿no? Vosotros además lo notáis. Sí, debe ser, yo creo que es de las mayores drogas que hay, lo que es legal, pero la cantidad de azúcares, hidratos de carbono y comidas procesadas que se comen habitualmente es demasiado. Y claro, a lo largo, una vez al año que comas mal no pasa nada, pero esa dieta inculcada durante mucho tiempo hace que a la larga no se llegue con la misma salud a los 80, 90, 100 años, que llegaremos nuestras generaciones, que si tienes una dieta y la haces bien desde el principio. Claro que sí. ¿Cuáles son las manifestaciones orales relacionadas con la diabetes? Pues la principal es la enfermedad periodontal, que es y la gingivitis, que es la inflamación y sangrado de las encías con mayor o menor pérdida de hueso. Como hemos dicho, la diabetes produce que haya más mediadores de inflamación, con lo cual las enfermedades inflamatorias de la boca se ven agravadas. Entonces la enfermedad periodontal es la primera, además es direccional, o sea, pacientes diabéticos tienen agravada la enfermedad periodontal y pacientes con enfermedad periodontal tienen más riesgo de padecer diabetes o si la tienen que se les descontrole, con lo cual ese control debe ser exhaustivo desde las dos direcciones. También tiene un aumento de caries radiculares, un aumento de serostomía, que es sequedad de boca, cándidas y líquen en la boca, lengua geográfica, que es una serie de patologías, así como mal sabor de boca. Y sobre todo también hay una disminución de saliva que produce boca seca y síndrome de boca ardiente, que es bastante doloroso e incómodo. O sea, sí que hay indicios que si los conoces sabes que puede ser, ¿no? Sí, por eso. Te ayuda mucho a sospechar de un posible paciente diabético, como veremos luego, o un paciente diabético que se está descontrolando, porque muchas veces también te pasa. ¿A qué son debidas estas manifestaciones orales? Pues se juntan tres factores principalmente. Uno, que es que hay una disminución del flujo salival, con lo cual se seca la boca. Dos, hay un aumento de la glucosa en todo el cuerpo, por lo cual también la saliva es más densa, es más pastosa, tiene más glucosa, con lo cual hay menos saliva y encima esta es más densa. Y los mediadores inflamatorios están más altos, con lo cual juntamos estos tres en la coctelera y hace que todas las patologías orales se disparen. ¿Y qué puede realizar el dentista con el propio paciente para intentar controlar todo esto? Sobre todo nosotros actuamos en tres maneras, principalmente ante un paciente diabético, que primero es identificar y educar al paciente, tratar adecuadamente y derivar. Cuando intentamos educar, como miembros del sistema sanitario, lo primero que intentamos es inculcar hábitos saludables. En los casos de diabéticos, sobre todo es una dieta sana y reducir el tabaquismo. Esos son los principales. Tratar adecuadamente intentando minimizar las infecciones en la cavidad oral y las inflamaciones para que tengamos también la diabetes más controlada o menos posibilidad de tenerla. Y derivar, como hemos dicho, si sospechamos que un paciente que es diabético puede estar descontrolado, aunque esté medicado, pero se descontrola, lo podemos sospechar en la clínica, derivarlo a su médico, o si sospechamos que un paciente no está diagnosticado y puede tener diabetes, avisárselo y que vaya a su médico para que le hagan las pruebas pertinentes. Claro, por lo que nos estás diciendo, muchos pacientes llegarán sin saber que son diabéticos y vosotros, por determinados factores, por estos que nos estáis contando, podéis diagnosticarlo, ¿no? Bueno, diagnosticar no diagnosticamos de diabetes, eso tiene que ser un médico, nosotros no estamos capacitados, pero sí podemos sospechar de que pueden tenerla, con lo cual ante esa sospecha, pues le recomendamos que acuda a su médico para que él le diagnostique. Pero ¿cómo podemos nosotros sospechar que puede tener diabetes? Primero, en la historia clínica, en la anamnesis sabemos si tiene antecedentes familiares de familiares diabéticos. Por ejemplo, en mujeres podemos detectar factores personales, como si ha sido diabética gestacional, que también las hay. Si juntamos los factores que puede tener pasados con que sea un paciente que tenga mucha sequedad de boca, muchas ganas de beber habitualmente, que orine con demasiada frecuencia, que tenga mucho hambre, que pierda peso muy rápido, pérdidas de visión, y todo esto con los síntomas bucales de cándidas, boca seca, enfermedad periodontal, caries, juntamos todo y nos hace sospechar que puede ser un paciente diabético. Entonces, ante todo este cuadro junto, recomendamos la visita al especialista, al médico de cabecera, para que él ya haciendo las pruebas pertinentes con análisis, los índices que miren, que le diagnostiquen directamente. ¿Os habéis encontrado con muchos pacientes en este caso, por ejemplo? No. Sí que a veces hay unos síntomas, otros, pero no encuentras muchísimos todos los días. Sí que es cierto que sí los encuentras, no con frecuencia, pero habitualmente si te encuentras alguno y le recomiendas, no le puedes decir lo que tiene porque no estás seguro, claro,
¿vale? Pero sí que le tienes que hacer las recomendaciones de esa sospecha para que no de manera urgente, pero sí diligente, acuda al profesional, al médico. Al final sí que es verdad eso de que dicen que siempre la boca y los dientes son el reflejo de muchas más cosas, ¿no? Sí, por ejemplo, los celíacos también tenemos factores que podemos a través de las revisiones bucales no diagnosticar, como hemos dicho, pero sí sospechar de que puedan tener pues, una enfermedad celíaca o otro tipo de enfermedades como el SIDA y otra serie de enfermedades que por la boca sí que tienes índices de sospecha. ¿Hay alguna indicación para tratar al paciente en la clínica? Sí, por ejemplo, tenemos que intentar citar a los pacientes en la primera hora de la mañana, a poder ser posible una vez que pasen, antes de que pasen 2 horas del desayuno, porque es cuando tienen los índices de glucemia más controlados, ¿de acuerdo? Intentar que las visitas no excedan de 30 minutos para evitar el estrés. Es muy importante reducir el estrés en clínica para evitar cuadros de hipoglucemia, ¿vale? Y eso es básicamente, y asegurarte cuando vas a tratar pues, que ha venido bien medicado, que ha venido bien desayunado, pero sobre todo el intentar evitar los cuadros de hipoglucemia. Hablas precisamente de esos cuadros de hipoglucemia. ¿Cómo se maneja un dentista en estos momentos o en estas ocasiones? Lo primero, intentar evitarlo. Luego, si lo tienes, saber valorar si es un cuadro leve, si es moderado o severo. En los leves es cuando el paciente empieza a sufrir ansiedad, a tener taquicardia, empezar a moverse, a estar un poco incómodo, incluso no llega a vomitar, pero sí a lo mejor arcadas, pero el paciente está consciente y es colaborador. Entonces ahí lo que solemos hacer es administrar glucosa, bien sea en forma de fármacos o bien dándole 4 o 5 azucarillos, paras el tratamiento y si a los 4, 5, 10 minutos el paciente se está recuperado totalmente, continúas el tratamiento. Si ves que no tienes duda, pues pones el tratamiento para otra visita y ya está. Si ya esto empieza a ser mayor y el paciente empieza a estar un poco violento, empieza a estar mucho más incómodo y no es tan cooperador, lo que hacemos es administrar intramuscular con una jeringa una dosis de glucagón de 1 miligramo, si es adulto, si es menor de 8 años la mitad, y también un poquito de azúcar. Y en este caso, antes de empezar con la administración, lo que solicitamos es asistencia médica, que acuda a la clínica y nosotros mientras vamos administrando eso para que cuando quiera llegar la asistencia médica esté bien controlado. Y en un caso ya severo, que es cuando ya empieza a perder la consciencia, incluso empieza a convulsionar, la asistencia médica ya no la solicitamos de forma normal, sino de forma urgente y mientras administramos la misma dosis que antes, pero ya con mayor rapidez. Ya te digo, lo ideal es que no lleguemos a ningún síndrome de hipoglucemia y si es que no pasemos de leve. Con los síntomas lo vamos viendo, entonces, y ante la duda siempre es mejor posponer el tratamiento o si simplemente con que el paciente venga de más de estresado, pues haces la recomendación de esperar a otro día para evitar esto. O sea que sí que se ve, hay indicios, ¿no?, que te lo van indicando. Nosotros, gracias a Dios, leves hemos tenido alguno, moderados ninguno y severos tampoco. Normalmente es muy difícil que pase directamente al severo, suele ser paulatino, entonces, pero bueno, se puede dar el caso, ¿eh? Pero bueno, intentas ir controlando y tener una especial atención. Al final tenéis que estar preparados para todo, por lo que veo. Sí, por eso siempre el diagnóstico es muy importante cuando vas a tratar a cualquier paciente, saber qué patologías previas tiene para estar dispuesto o predispuesto a actuar ante cualquier ante cualquier imprevisto que pueda surgir. Sí, sí, porque surgen, ¿no? Sí. Por lo que vemos, surgen. Gracias a Dios no mucho, pero es importante que cuando surge estar preparado. Claro que sí. Es importante todos esos cuidados orales, pero ¿una persona diabética tiene que realizar algunos específicos? Sí, los que hace la persona habitual de una manera más concienzuda. O sea, por ejemplo, si sabemos que la enfermedad periodontal es una de las causas principales que tienen los diabéticos y además les descontrola la diabetes, tienen que tener un control de su enfermedad periodontal si la sufren o de no sufrirla. Entonces, para eso tienen que estar en casa pendientes, revisarse ellos cada cierto tiempo, una vez a la semana, cada 15 días, explorarse la boca delante del espejo en el baño y ver que no les sangren las encías, que no las tenga inflamadas, que no tengan mal sabor de boca. Si tienen prótesis dental removible, que la prótesis sin motivo aparente empiece a no encajarles, porque esos son síntomas de posible enfermedad periodontal. Igual de importante no sufrir caries, esto lo pueden ver si se miran como cualquier persona que no tenga ningún agujero en un diente, que no tengan los dientes con cositas negras, que no tengan dolor, sensibilidad dental. Muy importante que no fumen, que tengan controlados los índices de glucosa y si en un paciente normal recomendamos que las visitas al dentista sean una vez al año
y en casos de tener mala higiene o otras patologías cada 6 meses, en un paciente diabético se recomienda que máximo sea cada 6 meses y en caso de no tener controlada la diabetes o no tener una buena higiene, que esas revisiones sean cada 3 meses, incluso mensual, hasta que por lo menos estén controladas. Hasta que se estabilice un poco. Y sobre todo no fumar. Eso para todo, pero en diabéticos aún más. O sea que eso sí que es fundamental, ¿no? Sí, el tabaquismo está muy influenciado en la diabetes, porque de las principales recomendaciones siempre es no fumar y control del tabaquismo. Por lo que vemos siempre son campañas súper importantes que nos dan muchísima más información de la que a priori podemos conocer, pero en este caso yo creo que desde el Colegio de Dentistas sí que se intenta acercar una enfermedad que está muy presente en los ciudadanos para también incidir en ella desde el punto oral, ¿no? Sí, porque cada vez, como hemos dicho, su índice poblacional es mayor y estas campañas, agradecer al Colegio de Dentistas, al Consejo hacerlas, porque fomentas esa cultura de salud entre los pacientes, pero también a los profesionales nos ayuda, porque junto con la campaña que va destinada a los pacientes, hay una campaña paralela que va destinada a los profesionales, en los que nos hacen llegar información de primera mano de cómo está la situación, de los avances que ha habido en la enfermedad, para precisamente poder estar preparados o lo mejor preparados en la atención a estos pacientes. Claro, al final aprende el paciente y también el profesional, ¿no? Que eso es muy sí, importante. O reforzamos lo aprendido para volver a tenerlo más fresco y más reciente. Pues muchísimas gracias, nos quedamos con todos esos consejos. No sé si los zamoranos seguimos yendo al dentista de forma habitual, porque la última vez recuerdo que hablábamos de lo de las mascarillas, sí, que qué pasaría una vez que nos las quitasen. ¿Qué ha pasado? Siguen viniendo. Gracias a Dios el hábito saludable se inculcó mucho más durante la pandemia y la gente por lo menos lo sigue manteniendo. Bueno, pues que nos sigamos cuidando la bucodental, la salud bucodental, que es muy importante, ¿no? Sí, así es. Muchísimas gracias, Carlos, por todos estos consejos. Y continuamos con nuestro programa y ahora nos vamos a hablar y vamos a salir a la calle también para conocer la opinión de algunos zamoranos, porque hoy, precisamente 11 de mayo, hace ya un año que nos impusieron esa obligatoriedad de circular por la ciudad a 30 km/h. Pues bien, hemos querido salir para preguntarle a los zamoranos si cumplen con esa normativa y si han notado alguna diferencia. Lo vemos, como siempre, de la mano de Caja Rural. Somos gente que vive, que anhela soñar. Con toda la gente queremos estar, que busca un futuro, gente de verdad. Al lado de la gente queremos estar, construyendo un mañana de prosperidad. Parte de esta tierra, este es nuestro lugar. Este es nuestro lugar. Al lado de la gente, siempre Caja Rural. Al lado de la gente de Zamora, siempre contigo, Caja Rural. El 11 de mayo de 2021 se aprobó el cambio de la normativa de circulación por el cual se establecía que la velocidad máxima en vías de sentido único pasaba a ser de 30 km/h, pero además en aquellas vías de plataforma única la velocidad máxima pasaba a ser de 20 km/h. Estamos de hecho en una de las calles que son un ejemplo de este cambio de normativa, porque en el futuro pasará a ser de plataforma única, por lo tanto se va a pasar de 30 a 20 km/h como máximo en el futuro en cuanto se realicen estas obras. Un año más tarde del cambio de esta normativa hemos salido a la calle para conocer qué opinan los ciudadanos de esta normativa y también si creen que se está cumpliendo. Es que es muy difícil mantener un coche en una calle que esté despejada a 30 por hora. Lo veo lógico, porque oye, hay mucha gente, si quiere un descuido te atropella. Aquí nadie va a 30 ni a 50. En algunas calles está bien, pero en otras que son anchas y se puede circular a 40 o 50 no tiene por qué ponerlo a... Creo yo, que es entorpecer el tráfico en la ciudad. Somos gente que vive, que anhela soñar. Con toda la gente queremos estar, que busca un futuro, gente de verdad. Al lado de la gente queremos estar, construyendo un mañana de prosperidad. Parte de esta tierra, este es nuestro lugar. Este es nuestro lugar.
siempre Caja Rural. Al lado de la gente de Zamora, siempre contigo, Caja Rural. Pues ya hemos visto y también han escuchado lo que opinaban algunos zamoranos sobre esa normativa que cumple precisamente hoy un año de circular por la ciudad a 30 km/h y también en el casco histórico o casco antiguo a 20 km/h. Hacemos una pequeña pausa para publicidad y a la vuelta no se me vayan muy lejos, que ya saben que la publicidad es corta, porque hablaremos de música y tendremos un estreno aquí en la 8 Zamora, así que rapidito un traguito de agua y aquí les espero. Ya estamos de vuelta después de esta breve pausa publicitaria y lo prometido es deuda. Les dije cuando comenzábamos el programa, a eso de las 4 de la tarde, que hoy vamos a tener música y aquí está nuestro invitado para ponernos la nota musical a la tarde de este miércoles en 8 Magazine. Fito Garmendia, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros, porque ya sabemos que no paras y has querido hacer esta pequeña parada aquí en Zamora. Sí, era un poco una parada obligada después de los años que viví aquí, pues una ciudad en la que grabamos el videoclip el segundo single, que en teoría iba a haber salido de primero en el disco, al final se optó por que fuera segundo, y yo realmente, pues bueno, casi que por amigos y condicionado un poco por Mario y gente muy amiga, pues oye, hay que hacer una presentación de Zamora, hay que moverlo, y hemos buscado un huequito y nos hemos venido aquí, yo encantado, cada vez que vengo aquí soy feliz. Siempre que entro con el coche y se me pone la carne de gallina, me trae muchísimos recuerdos de esta ciudad. He pasado muy buenos momentos, malos también, pero la llevo, es sangre ya, o sea, la llevo en el corazón y me hace especial ilusión venir aquí a presentarlo. Lo presentas en tan solo unas horas, a las 7:30 de la tarde, donde van, segundo single como decíamos. ¿Por qué en Zamora? ¿Por qué ese guiño a Zamora? Porque decías que habías vivido 4 años, pero ¿qué tiene de especial este single o qué guiños haces a la ciudad? Sí, bueno, pues estuve aquí por una relación, me vine pues por amor, que es que no voy a decir la verdad, es lo que es. Y nada, pues bueno, al principio pues fue una cosa de colocarme, de ubicarme un poquito en el sitio, y yo soy de Cantabria, que es una tierra súper bonita también. Entonces, bueno, pues acabé aquí con la gente haciendo muy buenos amigos, ya me ubiqué, me instalé, me vine a vivir aquí, y es que yo prácticamente la considero mi casa, o sea, tengo aquí amigos, pero muchos más casi que los que tengo en mi propio pueblo, en Reynosa. Y pues a raíz de aquello, pues bueno, todo aquello acabó, yo me vuelvo a Cantabria y al 2018, así, 2019, tenía un poco un guiño, una canción hecha un poquito aquí, aprovechando una historia un poquito como de una pareja y tal, y quise jugar un poquito con esto, con la ciudad, y me apeteció, o sea, decía, joder, yo creo que a Zamora le debía algo, o sea, de decir, hostia, el cariño que me ha dado la gente aquí, porque me he sentido como de aquí, o sea, nada más llegar siempre toda la gente súper volcada conmigo, ayudándome con todo, amigos, me enseñaron la ciudad, todos los alrededores, o sea, me siento casi un zamorano más. Al final es una parte también de tu vida, ¿no? Y de tu historia. Sí, una parte importante además. Yo siempre vengo aquí, bueno, Nacho de la Pinta, Mario, Furquet, o sea, lo saben. Yo todavía tengo grano con la ciudad, o sea, cuando vengo, digo, pues, tengo muy buenos recuerdos y me hace un montón de ilusión venir y compartir un rato con los zamoranos y la gente de alrededores. Yo invito a todo el mundo que quiera, luego ahí estamos ahí a las 7:30 y a ver si, joder, pues me reúno con muchos de ellos que de hecho vienen y tengo muchas ganas. Se te nota esa emoción todavía al hablar de Zamora, ¿no? De esta ciudad que es pequeña, pero que encandila y engancha un poquito, ¿no? Sí, bueno. Yo para mí, que yo vengo de un pueblo, pues eso, somos 9.000 habitantes, Reynosa, un pueblo al sur de Cantabria, a 1 hora de Santander, y vine aquí, para mí era una prolongación, era ir un poco más allá de lo que era mi pueblo, pero me encontré siempre cómodo aquí. Si es que yo enseguida llegué y ya tenía amigos para jugar al fútbol que me encantaba, iba a jugar a pádel con otros, ya salía de bares, me hice un circuito aquí que digo, madre mía, digo, tengo una vida social y cultural que yo aquí estaba maravilla, iba a un montón de conciertos, a Balón la Cueva, o sea, a mí la ciudad siempre me ha parecido tal, la Semana Santa me encantaba, que es brutal. Tiene mucho encanto, sí, Zamora. Sí, yo es que de verdad, luego encima todas las ciudades, estos cascos antiguos históricos, a mí siempre
siempre me han encantado. ¿Dónde van? Lo vamos a ver en tan solo unos instantes, que tenemos esa primicia. Cuéntanos, porque también sí que es verdad que has basado el videoclip en muchos espacios y momentos, yo creo, con mucho encanto de la parte de la historia de Zamora. Sí, claro. Yo bajaba a la calle Valborraz a la Perla a tomar allí mis copillas, a la Plaza Mayor, que iba de conciertos. De hecho, toqué en la Plaza Mayor con Rullo y la Contrabanda. Es que hemos estado aquí en muchos sitios, en muchos. El Auditorio del Ruta de la Plata, en el teatro, en el Girán Acústico. Y luego los rincones de Zamora es que me encanta el running, me encanta salir a correr, a la Aldehuela, a Valorio. O sea, es que aquí no podría quedarme con ningún sitio. Es que me gustan muchos, en particular la Ciudad de la Muralla. Hablo un poquito intenté poner el Puente de Piedra, intenté todo lo que más o menos me venía a la cabeza que entrase en la canción con un poco de sentido, pero yo le quise dar un poquito de hueco a Zamora en la canción, no solo basar la canción en una canción de pareja, sino ubicarla un poco en la ciudad, que me parecía, como te decía antes, que se lo debía. Y nosotros te lo agradecemos porque al final es darle visibilidad a Zamora. Tú eres una persona muy seguida en el mundo de la música y yo creo que poner en el foco Zamora, yo creo que todos los zamoranos estamos encantados, ¿no?, de que nos hayas hecho ese guiño. Ha sido mutuo de verdad. O sea, hay otras veces como que son canciones por compromiso o como intercambio de que pueda sacar. Yo es que aquello salió del alma en 2018 cuando me fui, que me fui roto y salió de las tripas, salió todo aquello de dentro. De hecho, la canción estaba ahí. Yo en 2018, principios del 19, acabo y ahí se quedó. Y yo paré, que tenía algunas cositas hechas, y luego pues la pandemia es la que me ha volcado un poquito a decir, joder, pues animado con el representante de Rulo, Íñigo, amigos, Rulo, Richard del merchandising, oye, que tienes que hacer, que tienes buenas canciones, que hay que hacer un disco, y yo, joder, siempre está en segundo plano, que ha sido mi lugar un poco cómodo en el escenario, en segunda línea, siempre he estado detrás, que me gustaba, y he salido un poquito de mi zona de confort, que es decir, ponerte delante y enseñar las canciones, y esta, que estaba ahí apartada, joder, yo ya tenía otras y dije, joder, pero es que la veo tan bonita y tan canción que está mal que yo lo diga. No me gusta mucho hablar me gusta que la gente hable de mi trabajo, no yo de él, pero esta la veo tan de las tripas y tan de dentro que digo, es que tiene que entrar. Y ahí está. Eso te iba a preguntar, porque siempre has estado en un segundo plano con Rulo, pero ahora diste ese paso que hay que tener mucha valentía y valor para afrontar, sacar un disco que verá la luz en septiembre, ahora. ¿Y por qué ahora? Porque yo creo que ese ahora precisamente da respuesta a lo que te estoy preguntando, ¿no? Sí. Al momento de afrontar un nuevo reto en tu vida. Eso es. Yo el título, además del título del disco, lo puso Javi, el productor, en Sonido 21, ahí en Esparza Galar, Navarra. Y yo decía, joder, ¿cómo llamo al disco? ¿Cómo llamo al disco? Y dice, si ya tienes el título, tío. Y además esta es la canción que tiene que abrir el disco. Y yo estaba muy emperrado en que la canción que abriese el disco fuese esta. Pero bueno, pues ahí hablando con discográficas y tal, al final fue ese single, fue el primero. Y nada, pues dijimos, venga, pues para adelante. Yo sí que es verdad que estoy ante una pequeña incertidumbre, quiero empezar un poquito salitas pequeñas para presentarlo y tocar, hacerme un poco al traje, porque yo me acuerdo de Frontman hace muchos años, cuando empezaba con 18, en un grupo que cantaba yo, y es que aquí luego me he tirado ya desde los 18, 20 años prácticamente acompañando a Rulo, desde La Fuga, que estuvimos ya una carrera, aunque éramos grupo, realmente el frontman en el que daba un poco la cara al proyecto era él, y luego aquí pues con Rulo y la Contrabanda, que yo estoy con él, encantado, ojalá que tal, y podamos estar toda una vida rockeando. Y nada, pues ya decidí, pues venga, pues hasta me llegué a plantear por un momento dado el punto que me gusta estar ahí, y ojo, pues igual me busco un cantante o igual me busco a alguien para... Lo he leído en una entrevista, que incluso se te pasó por la cabeza buscar un cantante para tú seguir en segundo plano. Sí, yo estaba como... Digo, no, que yo es que no me veo... Yo desde luego yo voy a tener, yo tengo mi manera, soy súper introvertido, muy tímido para estas cosas y haré... Pero bueno, también es mi manera de decir, venga, que puedes hacerlo, vamos a intentarlo y bueno, pues evidentemente tengo que hacerme un poquito al traje, que le iré buscando un poco la distancia y la pausa al micro, porque no es lo mismo cogerte tu guitarra y hacer unos coritos y tal que enfrentar, ¿no?, al público, pero bueno, espero que el público también sea receptivo, cariñoso y comprensivo conmigo y yo daré todo lo que pueda de mí para
pues para que la gente sea feliz un rato en los conciertos, ¿no? Seguro que sí, porque ahora sí que vas a ser el foco de atención. Sí, todo ahora. el mundo y todas las miradas van a ir a ti. Bueno, no sé si vendrá mucha gente, pero bueno, si por lo menos con que vengan aquí los amigos de Zamora ya tendré presión, ya. ¿Te meten presión la gente cerca? Por ejemplo, Rulo, que decías que lo había escuchado ya, Sí. Los que lo han escuchado de Zamora, ¿te exigen? Yo es que ellos, yo creo que había expectativas altas, ¿no? Y yo siempre decía, joder, yo no sé si voy a estar a la altura de todo esto porque Rulo es un crack, o sea, hace unos discos brutales y con toda la gente que me he oído alrededor, digo, joder, cómo compone todo esto. Y yo es, pues un disco, joder, súper maduro, porque es un disco que me enfrento con 50 años, bueno, no voy a quitarme, tengo 52, recién hechos el 7 de mayo, y digo, joder, hostias, me da un poco de apuro, ¿no? Pero bueno, yo se lo puse a Rulo, se lo puse a la gente de mi banda y además ha sido un acto natural. Y Rulo, me acuerdo la definición que hizo en el estudio cuando lo fue a escuchar, que le dice, me parece un disco con unas canciones preciosas y sobre todo honesto, un disco de verdad, con verdad. Yo he intentado hacer de verdad todo lo más fiel a mí mismo que es muy autobiográfico. Hay una canción a Zamora, hay una canción para mi hijo, hay un guiño a mi madre, es un disco un poco maduro, un disco adulto. O sea, no voy ya a ser el rockero del Viña con 20 años, pero bueno, ahí andamos. Un disco yo creo que tiene presencia guitarrera medio tiempo y yo creo que a la gente creo que le va a sorprender, honestamente y modestamente lo digo. Al final, por lo que nos cuentas, son vivencias tuyas, ¿no? Vivencias propias que sacas a la luz, que eso siempre cuesta mucho más en un disco, ¿no? Sí, hostia, lo de la intimidad. Yo, por ejemplo, este tema de Zamora es un tema, joder, peleagudo, o sea, es decir, es exponerte, es que le cuentas a la gente y decir, oye, yo vine aquí por amor, me vine creyendo en todo esto, creo en eso, y yo me eché la manta a la cabeza y me vine. Y yo vine no sabía lo que venía y aquí me tiré 5 años, 4 años, y yo creo que las cosas son así, las haces y tal. Lo que pasa es que te desnudas mucho y cuando lo enseñaba a amiguetes en mi casa, pues escucho, joder, qué canción más bonita, pero ¿cómo no vas a...? Dices, pero es que bueno, de hecho ha habido cosas en la canción que hasta cambié un poquito, claro. Letra, tal, dije, joder, es que es... Hay cosas que te tienes que guardar para ti también, el primer ¿no? punto era tan cruda, tan decir lo que me dolía, que claro, ya visto en la perspectiva 2 años después, digo, esto es ya muy... Hay que edulcorarlo un poquito, pero sí, muchas de las canciones son sangre mía y lo que llevo dentro y mis maneras de pensar. Hay una canción que habla de lo que pienso un poquito del mundo detrás de los focos, de lo que la gente imagina que es esto y lo que realmente yo a veces creo que es. Que muchas veces es muy diferente, Sí, lo que es muy opinan unos a los que se vive de verdad. Sí, hay una frase en el disco que es eso, que llegué arriba cuando estábamos con la fuga y la frase que digo, llegué arriba y luego las vistas arriba no eran para tanto. Y es que esto te da, esta profesión te da cosas muy bonitas, pero también te dejas otras en el camino. Pues si te parece, vamos a ver el primer minuto y medio de este single que ha sido rodado aquí en Zamora. Gracias. Aquella Zamora en agosto, 2 vidas cruzadas, 2 locos muy solos, reinadas por lobos y herreros. Toda la marina hasta el puente de hierro, la plaza mayor, los conciertos, tú el agua, yo aceite, el ruido, el silencio, domingos en la Valenciana, el helado en mis dedos pintando en tu cara. Cerquita de la muralla, planeo el asedio, prometo batalla, no me daré por vencido. Te robo los besos, no te doy respiro. Desde Valborraz hasta el Duero, tú cuentas estrellas, yo canto a Platero. Y el puente de piedra es testigo de estos locos que al fin encontraron su sitio. ¿Dónde van? 2 cartas marcadas, ninguna se las dime. ¿Dónde llegarán? Y si hay que morir, que sea por amor, que tus besos curan este corazón que estaba malito, que estaba perdido. Y si hay que morir, que sea por amor, que tus ojos son para mí la luz que ilumina.
Pues ahí hemos visto, Fito, un poquito de ese aperitivo que luego se va a poder ver en tan solo a las 7:30, en 2 horas, en el Café Marlot, ¿no? Sí, ahí hemos quedado Luis, que de hecho le mando un abrazo muy grande y darle las gracias porque tuvimos otro plan de arranque, no voy a decir, tuvimos otro plan de arranque, pero hubo muchísimos problemas a nivel de infraestructuras, permisos, se nos escapaba, no nos daba tiempo, también un poquito por nuestra parte, porque al final yo ando en la gira con Rulo y hemos ido apurando plazos y al final andábamos un poco pillados. Planteo esto un poquito, pues Mario planteó un poco a Luis, yo también tenía un poco el comodín de Óscar La Cueva, pero aquí teníamos posibilidades de hacer un poquito más, teníamos también ya todo ubicado más en el centro, más al alcance de la gente de aquí, y a Luis le doy las gracias de corazón porque nos permite hacer esto y que por lo menos hemos salido del apuro que teníamos, que no sabíamos de dónde lo íbamos a hacer. Claro Así que que a sí. las 7:30 estamos allí y animo, oye, pues ya está, hay muchas butacas, ya casi todo está ocupado, pero bueno, si alguien a última hora se quiere animar y acercarse, pues ahí estaremos. Fito, muchísimas gracias por estar en 8 Magazine, compartiendo este rato con nosotros y dejándonos ver también ese avance del videoclip. ¿Dónde está? Gracias a Muchas vosotros. gracias. Gracias. Nos vamos a publicidad, enseguida volvemos. Continuamos y llegamos a la parte final de nuestro 8 Magazine de miércoles 11 de mayo y después de haber disfrutado con ese momento de Fito Garmendia y también de ese nuevo videoclip que tan solo en un ratito se presentará en exclusiva aquí en Zamora Capital porque se ha rodado en varios puntos y rincones, como hemos estado hablando hace unos instantes, de Zamora Capital, nos vamos a hablar de un tema que también nos incumbe a todos y es que son múltiples los momentos en los que sentimos dolor de cabeza, no nos encontramos bien, muchas veces decimos que puede ser del calor, de hambre. Pues bien, nos hemos acercado hasta Vis Médica para hablar con una neuróloga y que nos dé algunos de los motivos por los cuales nos puede doler la cabeza, pero también para que nos explique algunos remedios que podemos utilizar o tirar de ellos en determinados momentos. Escuchen. Hoy nos acercamos un poquito más al mundo de la neurología y lo vamos a hacer desde aquí, desde Vis Médica, que ya sabéis está aquí en la calle Antón de Centenera, y con nosotros tenemos a una profesional, a una especialista de este campo, que es Marina Polo. Marina, ¿qué tal estamos? Buenas tardes, bien, gracias. Bueno, hoy vamos a estar con dos conceptos sobre todo, y vamos a estar, uno de ellos es el bloqueo anestésico, y luego hablaremos de la toxina botulínica, pero vamos a centrarnos en este primero. ¿Qué es un bloqueo anestésico? Pues el bloqueo anestésico es una técnica pues ampliamente utilizada no solo en neurología, sino en anestesia y por otros compañeros, en el que utilizamos los efectos de los anestésicos locales, a veces con o sin corticoides, para bloquear la transmisión y la producción del reflejo doloroso que informa a la corteza cerebral sobre que en un área hay o no hay dolor. Con el bloqueo minimizamos o abortamos del todo el hecho de que esa señal, esa información llegue al cerebro. Y entonces evitamos que haya dolor. Evitamos que haya dolor, es la principal función, ¿no? Sí. Bueno, ¿en qué momento se utilizan con respecto a otros tipos de...? En neurología fundamentalmente se empezó a utilizar en la llamada neuralgia de Arnold, que es una neuralgia que afecta al área occipital, a la parte posterior de la cabeza, y posteriormente en las migrañas. A medida que se ha ido utilizando más y que las técnicas y el acceso a ellas han ido mejorando, pues hemos ido ampliando su utilización en otras patologías, y en el 2017 pues el grupo de estudio de cefaleas de la Sociedad Española de Neurología ya publicó un consenso en el que hablaban no solamente de estos dos tipos de dolor de cabeza, sino que hablaban de la cefalea en racimos, de otras cefaleas trigeminautonómicas y varios tipos de dolor de cabeza más que hemos ido sumando poco a poco a... En cualquier caso, ¿siempre en la parte occipital que estabas hablando o vale para todo? No, sirve en cualquier nervio periférico, es decir, los nervios que se encargan de recoger esa señal dolorosa en la piel, y se utiliza tanto en la zona occipital como en todo el perímetro craneal y facial. ¿Qué otro tipo de cosas se utilizan para tratar la cefalea, el dolor de cabeza, que es al final de lo que estamos hablando? Sí, estamos hablando de los distintos tipos de dolor de cabeza y inicialmente siempre utilizamos las técnicas más habituales, que son los fármacos.
es en lo que primero incidimos todos, pues porque es lo más cómodo, lo que nadie nos pone mala cara, ni nos mira con cara de que queremos hacerle algo extraño. Cuando eso no nos funciona, ya pasamos a estas técnicas en las que consisten en pinchar al paciente, que son los bloqueos anestésicos, y cuando eso ya también no nos falla, o en algunos tipos de cabeza sabemos que no van a responder adecuadamente, pasamos al uso de la toxina botulínica. Desde el 2019, es decir, desde hace poquito, además ya contamos con un siguiente paso que son fármacos biológicos, fármacos que actúan sobre determinados anticuerpos que tenemos en el organismo. En cualquier caso, para los pacientes que no se asusten, es un pinchacito, ¿no? Eso, y es para dejar de tener todo, además. Exactamente. Es una agujita pequeñita y son técnicas que el paciente viene de su casa, pinchamos en la consulta y según terminamos, pasados unos minutitos, se van para su casa y ya está. No es ninguna cosa agresiva o muy agresiva, por decirlo así. Bueno, ahora vamos a pasar al otro concepto que vamos a tratar hoy, que es la toxina botulímica, que estarán diciendo los espectadores, esto me suena de algo, y sí, una de las cosas, no es de lo que vamos a hablar hoy, pero vamos, el Botox, que es lo que se utiliza en la estética, ¿no? Y quizás la aplicación más conocida del Botox, de la toxina botulínica. Botox es un nombre comercial, es la primera toxina botulínica que tuvimos disponible, entonces es la que lleva un poquito la bandera de las indicaciones. El Botox o la toxina botulínica en realidad es una proteína que fabrica una bacteria que se llama Clostridium difficile, que produce de forma habitual, todo el mundo la conoce porque es la bacteria que producía el botulismo o que produce el botulismo, y hoy en día seguimos teniendo casos. Pero se modifica un poquito esa proteína para evitar que nos dé ese tipo de problemas y inyectada de forma subcutánea o intramuscular, es decir, a una profundidad muy bajita, conseguimos que bloquee determinados neurotransmisores, que son las sustancias con las que los nervios se comunican entre ellos, y evitamos la señal del dolor, pero también nos sirve para debilitar determinados músculos si hace falta, o para evitar que determinadas glándulas, pues las glándulas del sudor, las glándulas de la saliva, funcionen de una forma excesiva, o bajamos su funcionamiento a un punto donde necesitamos. Estamos durmiendo los nervios, ¿no? Básicamente. Sí, estaríamos, digamos, bajando el ritmo de actividad de esos nervios. ¿Desde cuándo se utiliza con fines médicos? Pues la toxina en España se aprobó para fines médicos desde 2012, pero experiencia ya se tenía previamente en otros países y por eso pues, poco a poco se ha ido ampliando la utilización, no solo en neurología, sino en otras especialidades médicas. Y concretamente aquí en el campo de la neurología, ¿es algo definitivo utilizar este tipo de tratamientos o es temporal? Claro, por desgracia no es una técnica definitiva porque es una proteína y nuestro organismo pues, procesa ese tipo de proteínas. Entonces, cada 3 meses más o menos hay pacientes que consiguen metabolizarla de una forma un poco más lenta y les dura un poquito más el efecto. Cada 3-4 meses hay que repetir la dosis en la mayoría de las patologías, porque ese efecto llega a su punto álgido, el nervio está en el punto donde nosotros queremos que esté, funciona, pero a medida que la proteína se va degradando, esa función vuelve a subir y volvemos a tener el dolor o esos efectos que queremos evitar. Decías, por cierto, la subcutánea es igual que de la otra manera, ¿no? Es también con un pinchacito. Sí, realmente es un pinchazo menos profundo que el que se utilizaría para sacarnos sangre. Es un pinchacito en el que penetramos 2-3 milímetros por debajo de la piel, que es donde está ese tejido subcutáneo que muy sutilmente pues en la zona del cráneo, que el músculo está ahí muy cerquita, pues un poquito en la zona del músculo para depositar ese fármaco y que poco a poco lo vaya utilizando nuestro organismo. Y hablamos, por supuesto, de los efectos secundarios. Si tiene, cuáles son, si nos tenemos que preocupar por alguno. Claro, hombre, en neurología las dosis que utilizamos, salvo en cosas muy específicas musculares, son dosis muy bajitas y los efectos secundarios son raros. Pero estamos hablando de algo que debilita músculos, con lo cual, dependiendo en la zona de inyección, pues pueden producir un poquito de debilidad de esos músculos que están cerca. Cuando hablamos del área de los ojos puede producir que el párpado se cierre un poquito, cuando pinchamos en la zona del cuello puede producirse un poquito de debilidad a la hora de mantener bien la postura del cuello o a la hora de tragar.
pero realmente son efectos secundarios muy raros, normalmente leves, por lo que decíamos, que las dosis son muy pequeñas, y que al igual que los efectos buenos, por desgracia, se nos pasan en unas semanas, pues los efectos malos, en este sentido, tenemos la ventaja de que también se acaban pasando. Sí. Finalmente, claro, para este tipo de cosas también nos interesa, dirán, oye, es que yo estoy tomando tal medicamento, en este caso también tendríamos que tener un poco en cuenta la medicación que estamos tomando, o en principio no hay ningún problema. Tenemos que tener en cuenta sobre todo los pacientes que están tomando fármacos anticoagulantes, el Sintrón, los nuevos anticoagulantes, que tienen un poquito más de facilidad para sangrar. Aunque pinchamos muy superficial, sigue habiendo pequeños vasitos y tienen más facilidad para otro de los efectos secundarios, que nosotros es verdad que normalmente pensamos a veces menos en ellos, salvo esos fármacos, que son los hematomas. Pero normalmente con un poquito de hielo, evitando frotar o tocar mucho la zona, no suele producirse, y no hay ninguna contraindicación para que alguien que tiene una anticoagulación recibe un tratamiento de este tipo. Vamos a hablar ahora también un poco de para la toxina botulímica, en qué casos la utilizaríamos, en cuáles no. También vamos a explicar cuáles son los casos. Tenemos aquí, por ejemplo, apuntados distonías. ¿Qué es una distonía? Pues la distonía es una patología en la que el músculo realiza una contracción mantenida y eso produce dolor, una postura anómala en la tortícolis, es una distonía de uno de los músculos. O incluso tenemos pacientes que tienen una distonía más crónica y eso hace que se produzca un cierto temblor, por ejemplo, de la cabeza, porque varios músculos del cuello están tirantes y se tiembla. Básicamente se puede producir en cualquier músculo del organismo, pero lo más frecuente en neurología fundamentalmente es en la zona del cuello, donde realizamos este tipo de tratamientos. Sialorrea en este caso también parecido, son... La sialorrea es diferente. En la sialorrea lo que se produce es o una producción muy excesiva de saliva, o bien personas que tienen una producción normal de saliva lo que hacen es tragar menos cantidad. Ocurre en la enfermedad de Parkinson, en otras enfermedades neurodegenerativas, porque el reflejo de deglución está un poquito atenuado. En esos casos donde pinchamos la toxina es en las glándulas que producen la saliva. Al pinchar ahí la toxina, hacemos que la acetilcolina no mande tantas órdenes de producir saliva y lo que hacemos es disminuir la producción. Y babeamos menos al final. Efectivamente. Después tenemos el bruxismo, que es rechinar los dientes, creo que... Sí, es cuando alguien cierra los dientes, claro, los rechina. duele la cabeza, de hecho, ¿no? Con este tipo de cosas. Al tener la mandíbula encajada, ese movimiento de morder fuerte, por decirlo así, hace que se sobrecarguen los músculos, tanto de la mejilla, que es uno de los músculos más potentes que tenemos, y un músculo que, aunque parezca mentira, tenemos todos y que es bastante potente, que se sitúa justo por encima de las orejas. Esos músculos, cuando ponemos toxina, otra de las acciones de las que hablábamos, debilitamos esos músculos, hacemos que tengan menos potencia. Eso no implica que no vayamos a poder comer o hacer las cosas. Lo que sí evitamos es esa actividad anómala tan intensa que se produce durante el bruxismo. Y tenemos otros dos ejemplos, el blefarospasmo y el hemiespasmo facial. Sí, realmente es, como quien dice, son dos patologías que vienen a ser casi lo mismo, en el sentido de que el blefarospasmo es una contracción involuntaria y mantenida en el tiempo, es decir, no es como la distonía de está fijo el movimiento, sino es el típico tic de cerramos los ojos, es intermitente, se produce varias veces seguidas, mucho durante un minuto. En el caso del blefarospasmo afecta al músculo orbicular del ojo, al que abre y cierra el ojo. En el hemiespasmo facial afecta a toda la musculatura o parte de los músculos de una parte de la cara. Ahí hacemos lo mismo que en el bruxismo, debilitamos un poquito el músculo, evitamos que esté constantemente mandando esa orden de contracción y disminuye la... Entonces es apagar los nervios y... Sí, de hecho en el blefarospasmo y en el hemiespasmo facial la toxina en estos momentos es el tratamiento de elección. Es decir, es una de las pocas patologías que antes de plantearte un fármaco te planteas directamente poner la toxina porque es lo más eficaz. Y hablando del tratamiento, ¿lo utilizamos como tratamiento aislado, en este caso la toxina botulímica? Dependiendo de los casos, en los dolores de cabeza, en el bruxismo se utilizan otros tratamientos complementarios. En las cefaleas se puede combinar con los fármacos,
En el bruxismo lo podemos combinar con la fisioterapia, con la férula de descarga y en el caso de la seborrea con algunos fármacos. ¿Qué es la férula de descarga? La férula de descarga te lo podrían explicar mejor mis compañeras de dental, que son las que se dedican a ello, pero es una férula, es un aparatito que tú te pones por las noches para evitar que ese movimiento de encajar para los que no dientes rechinemos, claro. no rechinen y no lesiones las piezas dentales, porque con el bruxismo puedes llegar a hacer lesiones, es decir, a romper los dientes. Sí, o sea, claro, apartar los dientes al final no solamente, por supuesto, de lo que estamos hablando de la cabeza, sino entonces es compatible, en cualquier caso no sin podemos ningún problema. De hecho, muchas veces utilizamos varios tratamientos para optimizar y para mejorar pues todos esos elementos que componen las patologías. Quiero decir, se hace ya desde hace mucho tiempo, se utiliza la toxina botulímica desde hace tiempo, ¿es una cosa más o menos nueva? No, como te dije antes, la toxina botulímica se utiliza desde el 2012 oficialmente y en España. Para las distintas patologías se han ido incorporando además a un buen ritmo y ya la gran mayoría de las indicaciones tienen más de 5 o 6 años. Bueno, Marina, pues ha sido un placer aprender un poco más de este mundo que es la neurología tan complicado y tan fácil al final de explicárselo, como se lo hemos explicado por supuestísimo a los telespectadores que nos estén viendo. Ya lo sabéis, aquí en Vis Médica pues tenéis este lugar también, por supuestísimo, también para la neurología, con especialistas como por ejemplo Marina, que de nuevo muchas gracias por estar con nosotros. Encantada, muchas gracias. Pues ya lo sabéis, aquí estamos en Vis Médica, os hemos traído toda esta información desde aquí, desde la calle Antón de Centenera. Pues espero que hayan tomado nota, yo sí que ya lo he hecho, para cuando nos duele la cabeza en algún momento poder recordar todos estos consejos que nos daba la neuróloga desde Vis Médica. Y continuamos y avanzamos con nuestro programa y ahora nos vamos a hablar del comercio justo, porque desde Cáritas se involucran cada año en este proyecto y nuestro compañero Pablo Carretero ha estado en Zamora Directo allí para conocer todos los detalles y mostrárnoslos. El sábado se celebra el Día del Comercio Justo y nosotros nos hemos venido aquí a Peto, es la tienda de Cáritas Diocesana de Comercio Justo. Vamos a conocer un poquito más qué productos son los que venden aquí y qué es esto del comercio justo, porque además tienen actividades programadas para esta semana. Hemos venido aquí a Peto a conocer lo que es el comercio justo, ahora que ya sabéis, el sábado se celebra este día tan especial. Estamos con Jesús, ¿qué tal estás? Bien, ¿y tú qué tal? Bueno, pues vamos a conocer un poco hoy lo que es el comercio justo. Para empezar, para la gente que nos esté escuchando en casa, ¿qué es esto del comercio justo? Bueno, el comercio justo es un movimiento internacional que busca la justicia global a través, pues, sobre todo, el tema económico, social, humano y medioambiental. De hecho, los tenéis los principios aquí, ¿no? Así es. Estos son los 10 principios de comercio justo, sobre todo que se le paga al productor por su trabajo el precio que se le tiene que pagar, sin intermediarios. Hay transparencia, hay responsabilidad, hay prácticas comerciales justas, el pago que se le da, como te he dicho antes, es el pago justo por su trabajo, no trabajan niños, no hay trabajo forzoso y sobre todo se busca la igualdad de género, libertad de asociación, no se discrimina a nadie por religión, raza o por cualquier otro motivo. Las condiciones de trabajo pues tienen que ser las marcadas por la Organización Internacional del Trabajo y luego, pues sobre todo, muy importante promocionar el comercio justo y respetar el medio ambiente. Claro, yo imagino que estos principios hay algunos que las grandes compañías, por ejemplo, no cumplen nunca, ¿no? No cumplen ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. O sea, imagínate el tema del chocolate. El chocolate, en el comercio tradicional, el cacao es extraído por niños. Sí. O sea, así de claro. En el comercio justo, los niños están trabajando, están donde tienen que estar, estudiando en la escuela, y los adultos son los que trabajan y se les da un precio justo por su trabajo. Estamos viendo ahora el chocolate, alguno de estos. Entonces, como vosotros lo vendéis aquí, entiendo que cumple concretamente con... Efectivamente, con esos 10 criterios que te he dicho. Y luego tiene este sello, que es importantísimo, que es el sello Fairtrade. ¿El sello qué significa? Este sello significa que se han cumplido esos 10 principios, así de claro. Entonces, quiere decir pues que este chocolate, el cacao de este chocolate, ha sido extraído pues en condiciones de justicia. Claro que son poquísimas marcas las que hacen estas cosas. Y hablabas del café también, por cierto, ¿no? Sí, el café también, lo mismo. O sea, el café pues también normalmente hay mucha gente en condiciones de esclavitud extrayendo el café. Y pues es un café de muchísima calidad. Ahí vemos el sello también. También, el mismo sello Fairtrade. También tiene el sello de agricultura ecológica, porque bueno, todos los productos son ecológicos, se respeta la tierra.
y bueno, procede de diferentes países, en este caso pues de Uganda, pero muchas veces se mezclan con cooperativas de otros sitios. Hemos cogido ahora, por cierto, hemos hablado dos de los productos que van a ser protagonistas, de hecho, esta semana con vosotros en Cáritas, porque vais a hacer el próximo viernes, si no me equivoco. Sí, una cata. Vamos a hacer una cata de café y chocolate de 11:30 a 1, y bueno, vamos a invitar a la gente pues para que venga y pruebe pues estos productos que son además de muchísima calidad. Claro, o sea, conocer un poco los productos, recompensar a los que los hacen en estas condiciones, que hemos dicho que son muy pocos, además. Muy pocos. Ya hay algunas entidades pues que buscan el sello Fairtrade, algunas grandes superficies, pero vamos, ahora mismo minoritario. O sea, ahora mismo son las empresas, las ONGs que trabajan para traer estos productos de comercio justo, los que llevan además muchísimo tiempo y los que cumplen pues estos principios que te he dicho antes. Entonces, estamos hablando de todos estos productos. Por cierto, ¿vosotros cómo los conseguís aquí desde Cáritas Diocesanas, aquí en Apeto? Pues a través de distribuidoras, en este caso pues Osfar Intermón, hay otras que se llaman Ideas, son ONGs que se dedican a trabajar directamente con los productores, con las cooperativas, y ellos directamente, nosotros les hacemos pedidos y nos traen los productos. Los comienzos nunca son fáciles, pero en este caso, bueno, le ha pasado también a muchos comercios, pero claro, con pandemia por medio, ¿no? Sí, vamos a abrir el 17 de marzo de 2020 y bueno, ya sabemos lo que pasó. Entonces, pues tuvimos que abrir en mayo, el 18 de mayo precisamente. Hace 2 años que abrimos la tienda. Hasta ahora, ¿cómo lo valoráis? Las ventas de la tienda, ¿ha sido un éxito? La gente por supuesto, se ha acercado, le interesa el comercio justo, ¿cómo lo pulsáis? Bueno, yo creo que lo principal es, más que las ventas, colocar el comercio justo en el imaginario colectivo de la sociedad zamorana. Luego, evidentemente, la tienda tiene que ser sostenible. Y entonces, las ventas pues son razonablemente buenas, estamos contentos. Con el dinero de las ventas también entiendo para la tienda tiene sus gastos, ¿no? Exactamente. Entonces la tienda tiene que ser sostenible. Evidentemente aquí no estamos para ganar dinero, estamos para sensibilizar y tal. Y ya te digo, o sea, lo importante es poner el comercio justo en la mente de las personas. Bueno, pues vamos a seguir viendo algunos de los productos porque tienen algunas historias bastante curiosas por detrás y vemos, por ejemplo, ¿qué es lo que teníamos por aquí? Mira, tenemos una confitura, confituras de piña y de mango, están elaboradas por cooperativas de mujeres de Ecuador. A ver, que las enseñemos a la cámara. Sí. Ahí son elaboradas únicamente por mujeres. Sí, indígenas de Ecuador, únicamente por mujeres, para empoderar a las mujeres de allí de Ecuador. Bueno, esto con algunos de los productos. Otro que tenemos por aquí, oye, me llama muchísimo la atención las muñecas estas que tenéis. Sí, no, tiene su historia, Pablo, porque estas muñecas las elaboran pues unas mujeres de Marruecos, de una asociación llamada Lindalba, que Cáritas Diocesana de Zamora, a través del programa de cooperación internacional y de las Hijas de la Caridad, pues ayudan a estas mujeres que enviudan, se quedan sin recursos. Y entonces pues realizan estos muñecos pues tan bonitos de lana crochet. Son de crochet. Son de crochet, están súper trabajados, ¿eh? Tienen hasta articulaciones y todo, o sea, están muy trabajados y están teniendo mucho éxito. De hecho, teníamos muchísimos más y nos los han quitado de las manos. y los han quitado de las manos. Bueno, también vemos algunos otros productos que también os los están quitando de las manos. También, mira, esto, Pablo, son productos de proximidad. En las tiendas de comercio justo también hay un espacio para lo que es producto local, sin intermediarios. Y bueno, mira, este aceite, esta jalea, este paté viene de Fermoselle, ¿vale? Luego pues tenemos dulces de las carmelitas, tanto carmelitas de Toro, como también de las dominicas de Toro y de Zamora. Sí, fijas conocidas de Castilla y León directo. Bueno, pues estos son algunos de los productos, por supuesto, no lo podemos enseñar todo, pero ya lo sabéis, todos los que queráis conocerlos, todos los que queráis venir a comprar Apeto o no Apeto, podéis venir aquí a la tienda de Cáritas Zamorana, conocida con el nombre Apeto. Después de conocer ese comercio justo que se lleva a cabo desde Cáritas, nos vamos un poquito a dar una pincelada de cultura, porque ya lo saben, ayer por la tarde comenzaba ese festival de títeres y marionetas que ya es todo un clásico en Zamora Capital y que después de esta pandemia nos deja disfrutarlo otra vez en las calles, con presencialidad y en todo su esplendor. Ayer era la ocasión para los niños que se convertían en los protagonistas y que recibían un regalo muy curioso, vean.
Zamora ya comienza con su experiencia de las marionetas y, cómo no, los que más lo disfrutan son los más pequeños. Después de una campaña impactante en la que se pedía encontrar un calcetín perdido, hoy han sido los niños los que han podido recibirlos y jugar con ellos. Bueno, hemos querido dar el pistoletazo de salida con una campaña muy movida a la que nos haya ayudado Alto el Fuego, ¿no? Y es como una celebración a través de la mínima representación de una marioneta que yo creo que todos tenemos, que es un calcetín, ¿no? Que de alguna forma todos tenemos un calcetín y hemos jugado siempre con un calcetín, ¿no? Entonces eso es lo que hemos querido traer a esta fiesta y que de alguna forma también sea una convocatoria para los días que vienen cargaditos. De esta manera comienza un festival internacional de títeres y marionetas que va volviendo poco a poco a la normalidad. Hemos tenido que descontextualizar de su marco habitual, que es en el mes de mayo, lo tuvimos que hacer en septiembre y también se vio dañado de alguna forma porque las propuestas internacionales no han tenido cabida habida cuenta de la crisis sanitaria. Entonces, de alguna forma, estamos satisfechos y nos jactamos de recuperar las propuestas internacionales y sobre todo su contexto habitual, que es el mes de mayo, el mes de la primavera, un mes importante para el tiempo y para poder tener estas propuestas en la calle, que creo que es de lo que se trata, ¿no? De recuperar el acervo popular que le caracteriza a este tipo de propuestas y que de alguna forma el teatro es una fiesta. Esto también lo defendió muchísimo Lorca y es algo que queremos seguir cultivando y arengar a la gente a que disfrute de estas manifestaciones culturales tan estupendas. En el primer día no han sido solamente los calcetines los protagonistas. Pumuki se ha encargado con sus trucos de animar la presentación de este festival. Bueno, pues tampoco tenemos mucho margen y creo que necesitamos un poco una perspectiva temporal, pero lo que veo yo lo veo muy bien. Yo creo que sí que ha surtido efecto esta campaña con la incógnita que se ha generado estos días en las calles. Y yo creo que la respuesta es muy positiva y yo quiero que esto sea como una llamada a un público mayor, un público potencial que ahora no está aquí, pero que espero que pueda venir a las representaciones, que es muy de valorar también un poco que las propuestas son gratuitas en su mayor parte y la más cara son 5 euros. Creo que es lo que defendemos desde el teatro público y que tenga accesibilidad para todos los papás y todos los niños. A fin de cuentas esto es teatro familiar en mayor medida. Pero esto es solo el inicio, una pequeña parte de lo que le espera a Zamora con sus títeres y marionetas. Tenemos, mira, el sábado por ejemplo, que viene Teatro Silfo, tiene una propuesta que incluso puede estar enmarcada en primera infancia, 2 añitos, 1 añito, 2 añitos, porque son propuestas muy visuales y muy sensoriales, donde la música, el color, las sensaciones, pues bueno, es lo que les caracteriza. Y también para el siguiente espectáculo, a lo mejor ya un poquito más mayores, entre 3 y 5 años, ¿no? El viernes, para todos los públicos, tenemos todas las propuestas y, bueno, en el fondo, miércoles y jueves y viernes son propuestas para todos los públicos. Y como colofón tendremos aquí en la Plaza Mayor a Mundo Costrini, que es la compañía argentina que hace una hibridación de circo, y de otros géneros también colindantes al arte del títere, sí. Hasta el sábado 14 de mayo, la capital de la provincia volverá a vivir con normalidad este festival. Qué maravilla cómo niños, padres y adultos todos disfrutamos de este festival de títeres que ya se ha consolidado en Zamora capital y que nos encanta. Tenemos todavía muchos días por delante para disfrutar de todas las actividades y de todos los grandes intérpretes y los grandes títeres que vienen de diferentes partes del país y también internacional, así que estén muy pendientes y acérquense a conocer este festival porque de verdad no les va a dejar de sorprender, tengan la edad que tengan. Y ahora, para despedirnos, lo hacemos con un recital que se ha llevado a cabo durante estos días pasados para poner fin al conservatorio. Tenía lugar en la biblioteca pública y, como ven, este era uno de los recitales de fin de grado del conservatorio de los que muchos zamoranos disfrutaban. Con música, ya lo ven que nos encanta, nos despedimos este 8 Magazine de este miércoles y les espero el próximo martes a las 4 de la tarde y mañana, ya lo saben, llega Rafa Santiago con 2 que sí, 1 que no.